Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Partido Líder afirma que el Tribunal Supremo Electoral está equivocado en sus números y que la agrupación no ha sobrepasado el techo de campaña electoral. En Quetzaltenango, organizaciones convocan para este sábado a una protesta masiva contra el Congreso por no retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina. Cambios en el gabinete de gobierno. Ministro Manuel López Ambrosio deja su puesto por cumplir su tiempo de servicio en las filas castrenses. Policías son atacados a balazos mientras realizaban allanamientos en la zona 18. Un agente queda herido, un pandillero muere. Bandera de los Estados Unidos ondea en suelo cubano. Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, asegura que es hora de derribar viejas barreras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El Partido Líder asegura no haber sobrepasado el techo de campaña electoral y además arremetió contra CICIG. El Partido Líder, por medio de su vocero Fridel de León, señaló que el Tribunal Supremo Electoral está equivocado en sus cuentas y que la organización no ha sobrepasado el techo de campaña electoral. Según ellos, basados en los datos de una empresa que monitorea los medios, tienen muchos millones para llegar al gasto de 52 millones a los que tienen como límite para gasto. Nosotros todavía tendríamos 5.385.242 para poder utilizar y pautar en el mes de agosto. Y si el amparo que la Corte se presentó a la Corte Suprema de Justicia, que por no queremos entender que hay una mala intención, pero ha tenido un retardo que no es debido, no lo han conocido y no han resuelto. Si se resuelve ese amparo en favor de nosotros, tendríamos otros 5.822.962, lo que haría un total de 11.208.000 como un saldo de lo que el partido todavía puede pautar. El vocero del Líder aprovechó la oportunidad para arremeter contra la CICIG, señalándolos de estar preparando una persecución en contra de sus financistas. Vemos que ni lento ni perezoso, el muy vanagloriado nuevo santo de Guatemala llamado Iván Velázquez ha iniciado una persecución contra estas empresas que son nuestros financistas. Ha iniciado una investigación contra los representantes legales, ha incluido a la SAT, que aquí es donde vemos complicidad del actual gobierno del general Otto Pérez Molina. La SAT está requiriendo información a todos los financistas. Consultado el vocero del Partido Líder sobre los volantes que fueron lanzados desde helicópteros el pasado jueves en San Marcos y Escuintla, en los cuales aparece la fotografía del binomio presidencial del Líder y utiliza el logotipo del Tribunal Supremo Electoral, lo cual es prohibido. El vocero de esta agrupación política dijo que no tenía información sobre este hecho y aseguró que posiblemente es campaña negra en su contra. No, eso es algo que yo desconozco, nosotros no hemos dado ninguna instrucción, no tenemos volantes de ese tipo. Es probable que sea campaña negra, que alguien más siga insistiendo. Por ahí apareció un volante y unos documentos también supuestamente del candidato de Misco y ya una empresa aclaró que era campaña negra. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? De manera ilegal fueron pegados en varios puntos de la ciudad de Guatemala afiches que hacen un llamado al voto nulo. Este viernes se ha observado en diferentes sectores de la capital una fuerte campaña promoviendo la práctica del voto nulo vinculante, con un afiche donde se lee "Tu dignidad no se vota", con el cual se ha tapizado gran parte de las paredes y postes, principalmente en Avenida Hincapié y Avenida Las Américas. Estos afiches también se pudieron observar incluso tapando la propaganda política de algunos candidatos a la presidencia.
Actualmente, el voto nulo afectaría el proceso electoral debido a que el candidato electo no tendría el respaldo de un alto porcentaje de la población. Uno de los artículos que se pretende cambiar de la ley electoral y de partidos políticos es precisamente la validez de este voto. Con esta reforma, las elecciones podrían repetirse si en determinado momento la cantidad de votos nulos representa la mayoría de estos. Esta campaña, que también hace énfasis en la frase "yo voto nulo", surge con más fuerza a 3 semanas de la contienda electoral. De momento se desconocen los autores de tal campaña. En Quetzaltenango se hace un llamado a una masiva manifestación luego de que el Congreso no le retirara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Movimiento Voz realizará caminata en la ciudad de Quetzaltenango, quienes indicaron que están decepcionados por la decisión del Congreso de la República ante el caso del presidente Otto Pérez Molina. Que los medios trasladen la información que se recopilará en el debate a la población existente. Sí, como no, estamos sumamente indignados por los actos que sucedieron ayer en el gobierno central, ¿verdad? Que el Congreso desestimó quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez, y también la CC dio un trave a las reformas a la ley electoral. Mañana estaremos acompañando a la caminata que saldrá de los estudiantes del CUNOC a las 5 de la tarde, y será una concentración en el Parque Central mañana para expresar ese repudio, y el 29 de agosto nuevamente será una manifestación masiva aquí en Quetzaltenango y en todas las cabeceras departamentales, ¿verdad? Entonces el repudio sigue, mucha gente está pidiendo paro nacional y se está hablando con la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, y está en pláticas las siguientes acciones a realizar. Indicaron que continuarán las marchas en los próximos días. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Voy a contarle ahora que la bancada de Encuentro por Guatemala asegura que los ciudadanos estamos en derecho y obligación de conocer quiénes fueron aquellos diputados que no quisieron retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina. Los 3 diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala señalaron que el pueblo debe de conocer los nombres y apellidos de los diputados que decidieron no apoyar que se le retirara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Líder Montenegro afirman que una vez más los diputados de Líder y PP se ponen de acuerdo. Pero yo sí les pediría, la responsabilidad tiene nombre y apellido, y la responsabilidad llegó, pero se salió, y si hubieran querido votar, ahí hubieran estado. Ellos son los responsables del no antejuicio al señor Otto Pérez Molina, no nosotros, que hemos estado ahí. Y yo les reitero, de verdad, de la manera más respetuosa, ¿cómo es posible que ahora nosotros nos endosen la responsabilidad de los hechos de otros? La parlamentaria dio a conocer que como bancada ya han analizado renunciar al Congreso, pero con eso solo se incrementaría el rechazo para los diputados. Nosotros lo hemos platicado y los 3 estaríamos dispuestos a renunciar, pero recuérdese, tiene que venir el suplente, no puede haber vacío. El suplente mío Unionista. Ahora creo unionista y entra, por supuesto que va a llegar. El suplente de Luis Pedro es de Viva, es nuestro secretario general adjunto, Dorian Taracena. Él sería el único que no llegaría, y el suplente de Héctor Leonel, la suplente, es también de otro partido. Entonces eso, si eso soluciona la problemática, perfecto, pero los suplentes tienen que subir porque no se puede generar vacío, inmediatamente los llaman. Grupo de pandilleros recibió a balazos a agentes de la Policía Nacional Civil en la zona 18 cuando estos investigaban un descuartizamiento. Al momento que agentes de la Policía Nacional Civil efectuaban una serie de allanamientos junto al Ministerio Público, fueron atacados a balazos por varios delincuentes quienes se oponían a ser capturados por ser los supuestos responsables del descuartizamiento de una persona el pasado 11 de agosto en esa misma localidad. El resultado de ese operativo fue un agente policial herido, un pandillero fallecido y 4 personas detenidas, 2 de ellos menores de edad de 13 y 17 años. Del Departamento de Delitos contra la Vida, que ya había tenido una investigación,
en busca de las personas responsables de haber participado en un descuartizamiento el 11 de agosto de este año. Se ingresa al domicilio. En el ingreso hay personas que disparan en contra de los agentes de PNC, incluso pues suben a las terrazas de las casas y hay una persecución que se da por los techos de estos domicilios. Hay un domicilio donde se puede ver en este momento, es el de Puertas Blancas, donde los agentes policiales piden permiso a las personas que están dentro de esta casa para poder ingresar y subir a los techos y seguir en busca de los delincuentes. Ya uno de los pandilleros se encontraba en el interior de esta casa y dispara en contra del agente Eliseo Choc, quien ha resultado herido. El delincuente fallece en el enfrentamiento armado. 4 pandilleros ya han sido reducidos al orden y se les han incautado armas. El agente es Eliseo Choc, quien presta servicio a la comisaría 14 y fue trasladado al servicio social con una herida de bala en la cara. En el lugar se localizaron armas, marihuana y un altar de la Santa Muerte, algo característico de estos grupos delictivos. Los pandilleros fueron trasladados a la torre de tribunales y los 2 menores de edad hacia un juzgado de menores. Usted, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, dejó su cargo por cumplir su tiempo de servicio dentro de la institución armada. Este viernes fue juramentado el nuevo ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla Fernández, quien sustituye a Manuel López Ambrosio, quien cumplió con su tiempo de servicio. El jefe del Ejecutivo reconoció el trabajo de López frente al ministerio, agradeciendo también el apoyo dado al presidente en los últimos meses. Hoy tenemos una institución más fortalecida, con más capacidades, más moderna, al servicio de los guatemaltecos, colaborando con otras instituciones para lograr que la seguridad de los guatemaltecos vaya mejorando y, por supuesto, sin escatimar ningún esfuerzo de la institución. Finalmente le agradezco al general López su lealtad y su entrega hasta el último minuto. Ese sentido de trabajar hasta el final se materializa con la elaboración y entrega del libro de la Defensa Nacional referido a la evolución que este ámbito ha tenido en los últimos años, principalmente en la recuperación de capacidades y su ingreso en la modernización al implantar nuevos modelos de planificación y gestión del sector defensa que permitan siempre contar con un ejército al servicio de los guatemaltecos. Con este cambio se cumplen las rotaciones en los altos mandos, aseguró el presidente. López Ambrosio recibió el cargo en julio del 2013. En el cambio de mando fue notoria la ausencia del cuerpo diplomático y gabinete de gobierno, y los ministros presentes evitaron hablar con la prensa, al igual que el presidente, quien al concluir la actividad no dio conferencia de prensa. El nuevo ministro de la Defensa asegura que continuarán reforzando la seguridad ciudadana y su intervención en desastres. Implementarán además nuevas operaciones en el transporte público para reducir el índice delincuencial. Una de las primeras reuniones que tendrá será con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones. Para esto ya el Estado Mayor hizo todo un planeamiento en coordinación con el Ministerio de Gobernación, específicamente la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral. Ya hemos llevado a cabo varias reuniones y esta semana sería pues una de las últimas reuniones donde solo se estarían afinando exactamente los puntos que el Tribunal Supremo Electoral definió las mesas para votar. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 14 de agosto, un día previo a la feria, al día principal de la feria de la ciudad de Guatemala, del municipio de Guatemala, el día dedicado a la Virgen de la Asunción. Y aquí a las 8:45 estamos listos ya para arrancar con la conversación de todos los viernes por la noche. Es una conversación que procuramos llevar bien, pero Pedro comete el error de llevarme la contraria en más de una ocasión, ¿verdad, doña Claudia Méndez Arriaza? Y ya lo calificó que es error. Es un error, por supuesto. Pero... ¿Y qué?
Quique Godoy, bienvenido hoy a las 8:45. Claudia Méndez, bienvenida a las 8:45. Pedro Cuenca, que Quique ha hecho así, ni se ha atrevido a abrir la boca, vaya a ser que también le lleven la contraria. Pero y fuera de la misma cámara. suerte. No, pero Sí, Juanito señor. dice la Es un verdad drill que yo he sergeant. dicho fuera de cámara, que últimamente... Es un jefe adorable. No, que últimamente ellos no se llevan la contraria en absolutamente Es que todo está nada. tan mal que estamos de acuerdo. Es un problema Están que de estamos acuerdo mal. en todo. Que estamos de acuerdo. Antes solían estar en desacuerdo Sí, con una sí. serie de temas, pero ahora están de acuerdo. Como el en PP todo. líder se han unido, es un mérito de los Están de políticos. acuerdo hasta en la CICIG y hasta con la fiscal general. Imagínate eso. Sí, es que esto es... Pero es que hace 4 años aquello era No, imposible. hace 4 años, no, hace año y medio. Hace año y medio. El Y de verdad 16 de abril lo cambió mira todo. cómo es que ha tocado los 2 puntos claros. Eso no ha estado callado pensando. Sí, Mira, sí. esto ya lo dijo Sancho, bueno, Don Quijote allá por 1600. Cosas veredes, amigos. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿qué les parece? Disculpe las molestias, señor. No tenga pena, y que me puede llevar usted también, pero levemente la contraria. Señores, estamos en la tercera semana previa a las elecciones, 3 semanas previas al domingo electoral. En realidad, muchos de los que estamos sentados en esta mesa todavía nos preguntamos con cierta frecuencia, por lo menos Claudia Méndez y yo, que trabajamos escritorio de por medio, nos preguntamos, ¿va a haber elecciones o no va a haber Y la elecciones? simple pregunta en una sala de redacción te revela cuán complejas, cuán diferentes e impredecible es el clima político en Guatemala. Mira, hay muchas preguntas. Una, si va a haber o no elecciones. Esa es una pregunta. Otra, si las elecciones se van a aplazar aunque las haya, como decían aquellos gallegos, ¿no? La tercera y ¿Quiénes más van a probable, participar? por esa línea más, la primera y más probable es ¿qué va a ocurrir? Haya o no haya elecciones. Y yo creo que esta es la más probable porque a mí me da que todavía faltan... Mira, hay cosas por resolverse. Voy a tirar alguna, ustedes tiran otra si quieren. Falta por resolverse los antejuicios. ¿Se van a resolver o no? Falta por resolverse. Si se resuelven, ¿va a dar tiempo a que ocurra algo? No, falta eso. Lo nuevo que la fiscal general reveló, creo que el martes, creo que fue, ¿no? Cuando dijo desde 2014 hay un proceso de extinción de dominio contra los señores Barquín y Loaiza, ¿digo bien? Martínez Loaiza. Bueno, si esto se resuelve, esto es otra bomba. Otra bomba me refiero dentro del contexto u otro obstáculo u otro punto a resolver. En fin, yo creo que hay tanta... Y el tema de la publicidad del líder, de lo que está haciendo CNN y cómo eso va a afectar. Pero déjame decir algo, estoy rompiendo un poco el orden de la plática, pero ¿recuerdan ustedes cuando hicimos el análisis de las similitudes y diferencias entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón? Es que cada vez se parecen más, y no me refiero a la persona A con la persona B, sino a la presidencia o la supuesta presidencia de uno con la presidencia del otro. Miren cómo Roxana Beldetti fue sometida a todos esos procesos de extinción de dominio. Lo mismo sucede con Edgar Barquín. Lo único que cambia entre uno y otro es que uno va de salida y el otro quiere llegar a la entrada. Señores, yo lo único que veo, Juan Luis, con todos estos dilemas es que más que dilemas son deseos de algunos, eso es muy cierto también. porque en el sentido de que en principio, y si ves legalmente lo que está enfrente y sobre la mesa, pues no hay ninguna razón por la que legalmente no dejen de haber elecciones. Legítimamente, que es otra discusión, o los deseos de algunos, esa es otra discusión. Pero cuando ves incluso las encuestas, incluso pues esta encuesta de Prodatos, donde pues dice que el 72% de la población de Guatemala dice que desea que hayan elecciones, debe haber elecciones y van a ir a votar. Y entonces te empieza a generar que muchas veces es el entorno específico de uno el que puede tener más predisposición para alguna posición o no. Bueno, pero yo al margen de mi entorno, yo creo tener una opinión al respecto. A ver, por supuesto. En términos concretos, yo sí veo que estamos metidos en un proceso político electoral, en un modelo electoral y en un sistema político que se ha vaciado de legitimidad, que necesitamos recomponerlo de fondo. Yo me inclino no por un rompimiento constitucional, sino por un proceso de reforma dentro del régimen que sería lo saludable. Además, estoy dispuesto a conceder que las reformas no se concreten en el cortísimo plazo, sino que nos tome un tiempo, digamos, los 4 años futuros para desarrollar esas reformas. Pero cuando veo que el Congreso ni siquiera eso está dispuesto a aceptar, ni siquiera está dispuesto a dejar pasar una reforma electoral, a discutirla con amplitud y con claridad, cuando veo que ellos están, pero cerrilmente opuestos a que se haga cualquier concesión en el sistema que
que les beneficia, me refiero a los dirigentes políticos, por supuesto que yo también empiezo a moverme hacia el otro extremo y empiezo a decir, ¿por qué voy a asistir a unas elecciones? ¿Por qué voy a darle legitimidad a unas elecciones con mi participación? Y le pregunto a los señores que cuentan los votos, ¿por qué va usted a acreditar unas elecciones que sabe que son absolutamente no democráticas? ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que en las relaciones sociedad civil, sociedad política, es decir, Estado ciudadano, hay unas normas de juego, que es el planteamiento que tú haces. Y desde esa perspectiva que tú dices, tú tienes razón. El tema está en que yo creo, y cada vez creo más, la postura que Juan Luis apunta. El Congreso está tirando a la basura esas normas del juego. Entonces, cuando el órgano que legisla la petición que se le traslada de la ciudadanía, de mire, hagan una reforma, no queremos más tráfuga, A, B, C, D, E, resulta que el Congreso dice, no lo hago, pero no solamente no lo hago, ¿verdad? Que es lo que hemos comentado en algún momento, es que voy a hacer exactamente lo contrario, no solamente los tráfugos, no. Promover echar a la CICIG. Correcto, claro, y dice, no, mire, y además voy a quitar a la CICIG, al Ministerio Público, porque me está acusando a mí en el sistema legal que tú decías. Pero entras en una espiral peligrosa. Yo también tengo una opinión. Considero, como usted dice, que muchas veces son deseos, y la política, recuerde usted que se basa mucho en la emoción. El voto de por sí es muy emocional, pero aquí lo que yace en el fondo es que nosotros hemos despertado y decimos, no queremos una democracia únicamente de nombre. Podemos cumplir con todas las reglas, con todo lo que está escrito, pero eso no nos hace vivir en democracia. Podemos cumplir, como dicen todos los sectores más conservadores, de que sería anticonstitucional, de que no está escrito en la ley lo de suspender, prorrogar, pero eso no nos hace vivir en democracia. Solo déjeme concluir, por favor. Podemos cumplir con todas las formas y seguirnos engañando que vivimos... Pero llevamos 4 elecciones seguidas que son igual de ilegítimas que esta. La única diferencia que hay hoy... Y porque llevamos 4 debemos irnos a una quinta. Pero lo que tenemos que entender es que, de todos modos, tratando de resolverla de golpe y porrazo para esta elección, no se resuelve el problema de fondo. Es que no necesariamente tiene que ser de golpe y porrazo. No, pero es que es el planteamiento de algunos. Yo no estoy diciendo que sea el suyo. Pero hay extremos, y hemos discutido un par de veces en Twitter con Juan Luis, con otros en el ambiente. Hoy lo hacíamos con Carla Caballero. Interesante discusión. De que hay una dinámica, porque yo estoy de acuerdo con que no hay democracia, pero no hay democracia desde hace 5 elecciones. Lo que ha habido, yo le he denominado de una forma, otros le dicen democracia patrimonial, como le dice Philip, es una pistocracia, donde el que ha ganado es el que más recursos tiene. Y lo que ha cambiado radicalmente en las últimas 2 elecciones es quién es el que más pisto mete en las elecciones. Las últimas 2. Las últimas 2, especialmente las últimas 2. No, las últimas 2 yo diría que solo la primera o la segunda se llevaron a cabo con unas reglas diferentes. No, ni en ninguna. Desde la primera ganó el que tenía más recursos, y ese era el sector privado que lograba colocar más plata. En las últimas 2 lo que cambió es el que más plata mete al sistema es la corrupción y el crimen organizado. Pero desde la primera elección de Vinicio Cerezo, el sistema ha sido un modelo que el que más recursos le mete es el que gana la elección. Yo admito parcialmente tu argumento, pero si en este momento ya hemos nosotros cobrado conciencia, lo lógico es que querramos enmendarlo. Sí, por supuesto, pero mi punto es que no se enmienda de aquí al 6 de septiembre. No. Va a ser un proceso que nos va a durar por lo menos una o 2 elecciones Pero si yo te planteo a vos, dentro de las reglas constitucionales, vamos a una reforma electoral en el corto plazo, que solo se va a poder aplicar parcialmente ahora y el resto vamos a tener que esperar a 4 años. Pero por lo menos vamos a eso, y ni siquiera eso nos están queriendo conceder. Porque eso es equivalente a decir el futuro puede esperar. Pero hay más cosas, Quique, no ha habido ninguna elección. Ahora. Sí, el futuro no se construye dentro de 6 meses. No ha habido ninguna elección. Su planteamiento es ese, el futuro puede esperar. No, el planteamiento es que esto no es qué bueno que vino Quique, Pedro, y que tenemos a alguien a quien llevarle la contraria. No es una carrera de 100 metros. Y hasta me siento que la balanza está desequilibrada acá. Tú no puedes cambiar las cosas como tú dices de tirón, pero sí hay cosas que se pueden cambiar para esto. Pero hay una cosa más en este proceso, o 2 cosas más en este proceso que hemos obviado. Una la apunta Juan Ley, la conciencia ciudadana. Eso no ha habido en los anteriores. Y otra cosa súper importante, que es que los diputados tradicionales están acusados de corrupción y lavado de dinero con pruebas encima de la mesa, y la justicia está actuando. Por supuesto. Eso es muy importante porque esos ingredientes sí le dan una cierta velocidad, caracterización, lo que tú quieras al proceso. Lo que no podemos hacer ahora,
de aquí a diciembre es una asamblea constituyente para cambiar. Sería un error. No. Estoy de acuerdo contigo. Porque las prisas son malas consejeras. Tampoco queremos reformas express. De acuerdo. Ya está allí. De acuerdo. Ahora, cosas que yo creo que ha habido consenso social. Lo pongo, no sé si en esta ha habido o no, pero va, validez del voto en blanco, por poner un ejemplo, o nulo, o por nadie, o como sea. Ok, no entrada de políticos que tengan extinción de dominio, no sé, ese tipo de cuestiones finas sí podrían servir para esto. El tema es que no han negado, o sea, a la ciudadanía le han negado todo. De acuerdo, Pedro, pero justamente lo que te planteo es de que si tratamos de hacerlo inmediato, quienes van a cambiar las reglas son los mismos, sea hoy o sea dentro de 3 meses. Pero en eso estamos de acuerdo vos. No, estamos claros. Pero entonces el problema es que si no hacemos a ver, cuando se hicieron la Constitución del 85, cuando se hace la Constitución del 65 o la del 45, que son las últimas 3, digamos, más ampliamente discutidas, en las 3 hubo un espacio de 3 a 5 años como mínimo en que no había actores políticos beligerantes de alto nivel, con lo cual los que entraron en ese momento era gente fresca, era gente que estaba más trabajando en lo cívico. En el 65 tenías varios años de una estructura muy cerrada, entonces cuando se invita a que hayan participantes no es esa misma clase política. Mi punto es que si se hace algo muy rápido es esa misma clase política. Pero hay un riesgo, hay un riesgo, es que el que llegue, que eso ha pasado en Venezuela y ha pasado en Nicaragua, el que llegue te impide ser. Perdón, pero ¿y cómo llegó el de Venezuela? ¿O cómo llegó Uribe absolutamente en Colombia? Democrático. ¿Y cómo llegó Uribe en Colombia? Y todos llegaron ¿Y cómo llegó Correa en Ecuador? Pero todos lo cambiaron. Todo lo cambiaron. Lo que pasa es que lo cambiaron a su antojo. Y nosotros nos planteamos ahora. Nosotros ahora adentro y una sociedad ya más despierta, una ciudadanía más despierta, no podemos permitir que esos cambios se hagan a su placer. Y eso es lo que creo que esta sociedad ya no va a permitir. Pero por otro lado, Quique, pareciera como que hoy o ayer surgió el deseo de cambiar esto. Les recuerdo que fue abril 16 y han pasado cerca de 4 meses. ¿Y cuáles son los cambios que hemos notado de esa clase política? Es lo que dice Pedro. El 16 de abril despertamos ante una realidad donde la corrupción llega, yo no voy a decir hasta la vicepresidencia, hasta la presidencia de la República. Y hoy, hasta la presidencia 4 meses después, la presidencia de las empresas, y hasta la presidencia de medios, porque es mucho más amplio. Y hoy, 4 meses después, ¿qué es lo que tenemos? Un presidente cubierto por el Congreso de la República, una suerte de reformas express en donde los diputados se garantizan el transfugismo. Tenemos un grupo de jueces que se están rotando. Claudia, que el único problema es la clase política. Porque estamos enfocados en la reforma política. Sí, en este momento es uno de los elementos. Yo le estoy mencionando, por ejemplo, que despertamos ese 16 de abril ante esos hechos. ¿Y qué tenemos en el organismo judicial? Una rotación de jueces entre casos. Y jueces que son comprados por bufetes del sector privado. Está resultando el día de hoy un buen animador de esta discusión que sostenemos a las 8:45 el día viernes. Ya vamos a volver de la pausa comercial para discutir sobre ese elemento del que él habla, esta reforma que necesitamos para democratizar verdaderamente el país, para hacer esta democracia nuestra más participativa, y más eficaz en términos generales. Tiene que tocar a otros segmentos o no a otros segmentos de la sociedad. Vamos a volver para hablar de eso, pero yo quiero también plantear un reto. ¿Hablamos de la pistocracia o de la democracia participativa? Señores, de la democracia patrimonial. Pero ¿y si Jimmy Morales sube tanto hasta llegar a la segunda vuelta con un presupuesto de campaña de menos de 6 millones de quetzales? ¿No estaría él dando vuelta al argumento que estamos manejando en este momento? Es que se rompió todo. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Estamos de regreso acá en viernes a las 8:45 y ya los demás se fueron. Me quedé yo solo acá en el centro, no, mentira. Acá están todavía los demás. A ver, se lo voy a resumir en una frase. Ciudadanía antes que nación. Es como querer correr cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear nuevamente. Ese es mi planteamiento en el fondo. Y eso no quiere decir que no queremos llegar al mismo lugar los 4. Lo que yo planteo es que los pasos que tenemos que seguir para que esto sea sostenible en el tiempo es mucho más complejo. Y los invito a que vean la Primavera Árabe.
Cuando se irrumpe por completo con un modelo simplemente ciudadano y si llega algún control y no hay una base que sustente y le dé sostenibilidad a eso en el tiempo, eso se derrumba como una... Pero tengo un argumento en contra Sí, claro, del tuyo. Yo creo que no son comparables el movimiento ciudadano árabe con el guatemalteco. En Guatemala, mal que nos pese, en realidad pues somos una aspiración de democracia a la usanza occidental, en términos generales con aspiraciones de ser liberal. Tenemos muchos años de estarnos desarrollando en ese tipo de modelo, y si bien no lo hemos logrado y tenemos enraizados todavía el autoritarismo y en buena medida unas prácticas coloniales para relacionarnos entre nosotros, la verdad es que es más fácil que prenda y se desarrolle aquí ese modelo a que lo haga en una sociedad como las árabes, que han vivido francamente sometidos a un autoritarismo completo, solo en términos de libertad de expresión. Nosotros hemos gozado como población, como sociedad, por mucho más tiempo de esa libertad de expresión. Entonces, yo creo que Ecuador hace 15 años. Es más fértil esta sociedad que aquella, y creo que Ecuador es un ejemplo llamativo que traiga esa colación, pero me parece a mí que Ecuador está incluso en una mucho mejor situación de la que podemos comparar a... Hoy sí, pero yo te digo el Ecuador de Bucaram, perfecto, de Alarcón, el proceso que pasaron en esa época. Pero ese Ecuador fue el que terminó desembocando en un señor Correa que tiene rasgos autoritarios, pero que en términos generales ha conducido bien a su que también país. se le paró cedería. Pero vamos a ver, tú has dicho ciudadanía antes que nación. Antes que nación. Lo que pasa es que yo creo que en tu argumento hay una cosa que tú das por hecha para que eso exista, que es el pacto social. No, es que eso hay que crear. Ese es el problema. Correcto. Principal. Como no hay, lo que se ha roto es el pacto social. Correcto. Roto el pacto social, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo de hacer su pacto social. Empecemos por ahí. Porque el pacto social se genera de la ciudadanía, se proyecta y se gestiona por la clase política. Pero ese es mi punto, Pedro. Si no hacemos eso, que es solo lo puede hacer la ciudadanía, sí, no puede... De acuerdo, pero escucha, para empezar a hacer un pacto social nuevo, hay dos maneras de hacerlo. Una con la que tú estás en contra y yo también, que es la veloz. Eso no te lleva a ningún sitio. Bueno, creo que todo y la arrebatada. Otra es la procedimental, la de procesos. Estoy de acuerdo. Pero es que hay unas cosas claves que hay que sacar de ahí. Y creo que es ahí donde o no estamos de acuerdo o no hemos afinado suficiente. Es decir, por ejemplo, lo voy a decir como lo siento. Con esos diputados, con algunos, ¿verdad? Con algunos diputados que podemos nombrar o no nombrar, es imposible discutir nada del pacto social. Si no ponemos un proceso para que no vuelvan a entrar en las próximas elecciones y le damos entrada, eso va mal, va mal. Es decir, yo no me puedo sentar con señores acusados de lavado de dinero y de corrupción a hacer un pacto social. Pero si hacen falta... No, yo también quiero... 2 segundos. Hay que hacer algo mínimo para que valga esto y a partir de ahí empezar el proceso. También yo creo, como Pedro, que no se trata de romper aquí todas las tazas y decir, exactamente, no es eso. Pero creo que por guardar las formas es que estamos perdiendo el fondo. Y quiero citar el ejemplo, yo sí voy a decir nombres y apellidos. Mirza Arriaga, no voy a tratar un caso más polémico ni menos. Mirza Arriaga está acusada de ciertos delitos. Dejemos por un lado sus delitos. Todos vimos ¿O Mirza? Mirza. Dejemos por un lado todos sus delitos. Ella ya los órganos jurisdiccionales se encargarán de declarar si es culpable, si es inocente, cuál fue su conducta, si fue criminal o si no lo fue. Pero solo piense usted en ese video que todos vimos, en los cuales ella se burla de unos niños vulnerables, desnutridos, que padecen de una enfermedad crónica que ni siquiera se ha investigado qué es lo que ellos tienen. Burlarse de esos niños es un delito. El dilema va más Solo allá de respóndame, eso. respóndame, ¿es Mientras un delito no me cachen, burlarse? No hay no lo es. Pero no lo es. Ahí está, no es un delito. Pero no debería de estar ahí. Pero no debe estar ahí, Quique. Y por guardar el formalismo. En el video. Y no es que haya otros 157 que digan las mismas cosas que ella. Trascienda a eso. Todo lo que usted dice es verdad, pero trascienda a eso. El hecho de que ella no cometió un delito no la hace tampoco una persona digna de estar allí. Ella ya no debe considerarse una digna representante de este pueblo por el simple hecho de burlarse de esos niños así. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque precisamente es alguien que aparentemente por guardar las formas puede participar en el proceso, pero que ningún ciudadano
que quiere una política distinta, quiere a un elemento como Mirza Arriaga en las boletas de votaciones. Déjeme llevarle la contraria tanto a Pedro como a Quique respecto al argumento de la velocidad ahora me para los cambios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón, señores? Porque la revolución de octubre, del 20 de octubre hacia ¿qué fecha fue? Fueron 45 días de cambios fundamentales los que se produjeron en este país. Pero ustedes me van a decir, las condiciones son muy distintas. Sí, pero si no empezó el 20 de octubre. Ahora están metiendo tú la primavera árabe aquí. Eso. Bueno, pero y usted no. No, señores. Bueno, pero y usted, esto empezó en abril, Quique. Pero estamos hablando de una transformación mucho mayor la que vivió el país, que creó instituciones fundamentales, que el país no estaba habituado a ese tipo de instituciones y sobreviven todavía a estas alturas. Justamente ese fue el punto, y fue los ejemplos que yo puse: 45, 65 y 85. En ese momento, el 20 de octubre fue la culminación. El 2 de enero que toma posición el Congreso, la Constituyente, que para el 15 de marzo entrega la Constitución, esas personas... Es en mayo que empieza todo. Sí, pero no habían tenido posibilidad de actuar políticamente porque había un cerco, y solo participaban en política quienes el mismo... Estaban habilitados por el régimen. Estaban habilitados por el régimen. Eso es lo que yo me refería hace un momento. Si hoy abrimos la puerta a que participe cualquiera en una elección, te vuelven a ganar los mismos. En esa época, cuando se abrió, pudieron ganar estos muchos de sociedad civil porque no habían podido participar. Pues mi cuestionamiento es si deberíamos buscar otros métodos. Ahora bien, si quieren, vayámonos por la vía lenta. Pero señores, por lo menos que la vía arranque, que dé inicio. Pero es que lo que estamos viendo es que no arranca. Mira, si hubieran puesto, por ejemplo, un sistema uninominal o mixto de elección de diputados, el ciudadano podría haber depurado algo. Pero el punto es cuando el estamento político te dice: no señor, lo que tú dices, que eres el que tienes que hacer el pacto social, no va a ocurrir. Va a ocurrir lo que yo diga. Entonces viene un autoritarismo desde el Estado, disfrazado, que creo que es la pregunta esta que estamos intentando dilucidar y que no vamos a llegar a ninguna conclusión, y es: ¿tienes el legítimo derecho de la desobediencia civil a extremos que rayan con la legislación, con esa legislación formal? Te voy a prestar el libro de Alfonso Portillo que habla de eso. Pero ese es mi argumento concreto. Yo pienso que la gente que va a ir a administrar las mesas electorales el 6 de septiembre va a ser, yo no estoy diciendo cómplice, pero por lo menos un colaborador eficaz de un sistema que termina resultando absolutamente inefectivo. Bernardo Arévalo hace unos... Ellos van a ir a contarle los votos para que Baudilio Hichos, para que Iván Arévalo, para que todos ellos elijan. De León hace, no sé, 10, 12 años, en un libro de Huntington, lo citan a él, Bernardo Arévalo, que anda por acá ahora en el Grupo Semilla, y él dice: Guatemala tiene el hardware de la democracia y el software del autoritarismo. Yo lo parafraseé y le agregué una frase más: y el virus de la corrupción. Y esa es la democracia que tenemos hoy, es un hardware de la democracia, o sea, hacemos todos los procesos y procedimientos de la democracia. Es con lo que yo estoy en desacuerdo. Es un sistema autoritario, pero a eso le agregaste la corrupción, que es lo que hemos tenido ahora, y colapsó el sistema. En todo eso estamos todos de acuerdo. Los tiempos que yo planteo es que lo que nos agarró el dedo en la puerta fue esta elección en este momento. En el 93, que hubo una crisis similar, teníamos 2 años y medio para la próxima elección, hubo todavía un proceso de depuración de diputados, hubo reformas constitucionales y se logró salvar. Hoy el dilema es: tendríamos que detener las elecciones para seguir el proceso del 93, que fue un proceso medianamente de limpieza del sistema político. Y hemos tenido invitados acá que dicen que la Constitución está delimitada para eso. No hay que temerle si la Constitución nos garantiza los caminos. Al tema de Pedro. Perfecto. Yo lo que siempre he planteado, se lo planteaba el Grupo Semilla antes de que plantearan su propuesta como esta, es: perfecto, queremos un proceso de 2 o 3 años antes de una próxima elección para que nos permita depurarlo. Perfecto. ¿Quién va a designar al grupo que va a gobernar durante esos 2 o 3 años? ¿Bajo qué reglas? ¿Quiénes van a ser las reglas nuevas? Porque si no van a ser electos, ¿quiénes serían los electos? Va a ser un grupo de iluminados que nos van a ayudar a resolver eso, porque nosotros somos demasiado voto tonto, usado, acarreado, que vamos a llevar a los mismos que estaban ahora. Entonces necesitamos alguien que tutele nuestra democracia para mientras. Regresamos a lo que planteaba Gramajo hace algunos años. Yo lo que necesitamos un gobierno internacional para que nos acompañe. Yo lo que veo es una sociedad desgastada en términos generales, y voy a decir por qué. Por el racismo y por la exclusión que hay en esta sociedad. Está demasiado concentrada en el área metropolitana y está demasiado concentrada en los no indígenas. Sí, pero y me parece a mí que sí es esencial que nos abramos hacia el resto de pueblos,
que habitan en este país a la búsqueda de liderazgos distintos que pueden provenir. Por ejemplo, ¿debe ser un gobierno plurinacional lo que tengamos? No, te lo pregunto. Yo no voy hacia allá. Yo no voy hacia allá. Su crisis de esa pero hay manera. gente que te plantea que esa es la solución. Es probable, ¿Debiésemos discutir eso yo requeriría No, pero ahora esa discusión no tiene lugar. ¿Pero por qué? Porque no da tiempo. Pero, bueno, pero no da tiempo. En el corto plazo. Digamos que da tiempo a comenzarla, pero Creo no la vas que a terminar en un mes o en dos. Pero no ese sector de población que dice Juan Luis es lo que quisiera discutir. Pero vía la reforma electoral podemos hacer que más gente participe. Pero ellos no quieren reforma electoral, ellos quieren refundación del Estado. Pero ¿sabe qué es Eso lo que es un segmento sucede? menor de la población. Lo que pasa que cuando se dice ellos, lo que pasa es que en el está concepto tomando... ellos se pone a un otro que no está ni cuantificado ni valorado. Entonces es que tampoco... ellos quieren y ¿quiénes son ellos? Pero los que no queremos elecciones somos un grupo pequeño también. No, Quique, pero considero que su planteamiento es extremo. Y creo que tan válido es discutir un escenario como discutir el otro. Todo eso debe entrar en el camino de reconstituir o reformar o refundar el Estado que nosotros queremos. No es plantearlo que todo el país quiere. Yo no estoy excluyendo la constitución de este gobierno plurinacional que usted dice. Esta es una de las discusiones que debe agotarse allí, como también se deben de agotar otras discusiones. No queremos minería. Tenemos que poner eso dentro de las consultas porque el 60% de la población dice que no quiere minería. A mí me parece razonable y me parece que si hay un liderazgo que piensa lo opuesto, tiene que desarrollar un proceso de persuasión a esa población. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Con las encuestas que nos hemos manejado, cuando dice, por ejemplo, 60% de la población no quiere minería, dice uno, bueno, en las condiciones que no, pero si la propiedad del subsuelo fuera de... a lo mejor cambiaba 80. No queremos minería o queremos cambiar el concepto de propiedad. O si los proyectos mineros beneficiaran directamente a la población alrededor. O si el subsuelo del Estado, consultamos solo a los que viven allí o consultamos a los 15 millones que se ven beneficiados. ¿Debiera ser vinculante la consulta popular de temas de ese tipo en la sociedad? Pero volvamos a un punto fundamental. Esta semana se ha mostrado una encuesta de la firma Prodatos que ha hecho pública el diario Prensa Libre. Y esa encuesta nos ha reflejado que Manuel Valdizón tiene una tendencia hacia la baja, mientras Jimmy Morales tiene una tendencia hacia el alza y Sandra Torres pareciera estar en una posición con un voto arraigado, muy duro, pero estática, en una misma situación y pareciera ser posible que el señor Morales la rebase sin gran dificultad. Esto nos está marcando un panorama distinto en términos electorales. Pero no mejor. Pues depende, dijo Pepito. Yo no sé. El único problema que veo ahí, y lo he dicho aquí unas veces, son dos, sustancialmente, ¿no? Podemos sacar esto. A, que el señor Morel no tiene una infraestructura suficiente en la que apoyarse. Y eso es una debilidad, o no, depende en quién te apoye, no sé si me explico. Pero yo lo veo más como debilidad así al peso. O depende de quién lo cope. Quien lo copte, efectivamente, porque se ve cooptado. Recuerda que la estructura de partido... Para la estructura de un partido, cuando eres presidente ya no sirves para nada, porque la discusión empieza en el partido, quién te va. Pero si encima no tienes partido, no sirves para nada ni para nadie, o te cooptan. Esa es la primera. Y la segunda, que es una cosa que yo desde aquí le voy a reprochar al señor Jimmy Morales y a sus seguidores, es que es el candidato menos transparente de todos, menos claro, menos lúcido. Es decir, yo sé, y alguien me decía en un Twitter que yo puse, ¿y usted por qué tiene que saber? Bueno, porque lo voy a contratar de jefe de presidente. ¿Y no te parece que es a propósito eso? ¿Pero qué es lo que Es que eso es lo que me preocupa. Te voy a decir yo, por ejemplo, que alguien dice, ¿usted tiene que saber eso? Por supuesto, porque yo no sé quién va a ser la secretaria de Obras Sociales de la esposa del presidente. Él no tiene respuesta. No sabes quién es Jimmy Morales. Bueno, es que te empezaba a decir eso para terminar diciéndote, yo no sé quién es Jimmy Morales. Ese es el punto. Sabemos quiénes todos, quiénes son todos, o casi todos excepto él. Pero hay algo peor, termino. Él no se molesta mucho en explicar quién es. Y eso me preocupa más, ¿eh? Lo digo como lo siento, sin desconfiar de él. Yo no desconfío que no sea un ladrón, yo no desconfío que no sea un corrupto. Es más, me puedo creer que es un hombre honesto, pero es que no lo conozco. Pero mi punto, solo quiero explicar por qué le cuestiono a Juan Luis y le digo, vamos hacia un escenario distinto, y yo digo, pero no mejor, por todo lo que dijo Pedro. O sea, es un candidato improvisado. ¿Qué tipo de gobierno nos garantiza Jimmy Morales? Cualquiera te diría cuál es la experiencia con la que él cuenta. Aparte de conocerlo, ¿qué experiencia que es la que tiene? Es que la conclusión es la siguiente. La conclusión es la siguiente. Ser honesto no te garantiza
que vaya a ser un buen presidente. Ser honesto no te garantiza que tenga la capacidad, por ejemplo, el señor Morales, emprender las soluciones que se dilucidan en ese sistema de diálogo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, igual sería un buen gobierno para esa discusión que apunta Quique. Sí, normalmente, exacto, pero normalmente los candidatos antisistema son beligerantes y confrontativos. Pero con él el no sistema. lo es. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene una lógica y tiene una razón. Donald Trump, que es el candidato antisistema por excelencia ahorita en Estados Unidos. Pero di que lo estás diciendo tú, porque luego solo me critican a mí por Twitter y a ti te lo perdono. No, como la última vez. Pueden perdonar cualquier cosa. Ahora está hablando Quique Godoy. Señores, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco, dejándoles a ustedes con la imagen de Jimmy Morales y Jafet Cabrera, ese binomio que según diferentes encuestas presentadas a lo largo de esta semana está creciendo como con levadura. Eso es lo que pareciera estar ocurriendo y supongo que a estas alturas ya ha puesto muy nervioso a Manuel Valdizón. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45, hoy día viernes, discutiendo intensamente con Pedro Trujillo, Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza respecto al entorno político. Hay que corregir. Claudia va a decir que ella no discute. No, hay que corregir, no estamos discutiendo aquí, la verdad es que los tres hemos estado discutiendo con Quique. A mí cuando me dejan participar, sí, tienes toda la razón, cuando me dejan participar. Pero hoy no fuiste tú, Pedro. Hoy no fuiste tú. Hoy no fuiste tú. Yo no fui. Estamos los tres. Señores, en términos concretos, ¿este panorama electoral puede cambiar tan sensiblemente como para que Jimmy Morales termine mucho más cerca de Manuel Valdizón de lo que se hubiera previsto? ¿O eso es realmente impensable por una razón? Estructura. Porque carece de estructura electoral partidaria Jimmy Morales, porque Sandra Torres sí posee esa estructura y porque el respaldo para Jimmy Morales parece estarse dando en áreas urbanas y en áreas suburbanas, pero no todavía en áreas rurales, ni profundidad, ni ruralidad profunda. ¿Es eso posible? Pero también hay un elemento que no se toma en cuenta, es el 19 o 20% de indecisos aún. Yo creo que hay que añadir a todo esto ese 20% de personas yo no viví que no han decidido. El efecto Serrano, lo he oído de todos ustedes. Lo comparan muchísimo. Y yo creo que perfectamente nos podemos encontrar con este ritmo y otros ingredientes, ¿verdad? Una primera vuelta el señor Valdizón y el señor Jimmy Morales y una segunda vuelta muy disputada que según se maneje en participación electoral, porque recordemos que la participación es grande, y otras variables, decante la balanza. Para que se dé un caso como el de Serrano, tenían que pasar tres cosas. Uno, que el candidato que apareciera de sorpresa fuera alguien ya reconocido, de marca reconocida. El caso de Jimmy Morales es una marca reconocida, no como político, pero pudo construir sobre la marca que tenía para poder subir. Pero solo 50%, perdón, la última encuesta que yo... A nivel nacional, sí. Pero en las áreas urbanas lo conoce casi un 80%. Pero a nivel nacional 2% reconoce a su partido, por favor. Estoy de acuerdo, por eso va a tener menos de 10 diputados muy probablemente. Ahora, la segunda característica es que tiene que poder ser alguien que sea justamente antisistema, como lo era Serrano en ese momento. Y la tercera característica es que el que quede primero tenga un nivel de antivoto sustancialmente alto, como es el caso de Valdizón, como era el caso de Carpio. Las tres condiciones se están dando en este momento. ¿Cuál es la clave para que él pudiera ganar en segunda vuelta? Es que Jimmy Morales tiene que estar a menos de 6 o 7 puntos del primer lugar en la primera vuelta y que el nivel de antivoto de Manuel Valdizón siga creciendo. Pero en la última encuesta la diferencia entre Valdizón y Jimmy Morales es por lo menos de 20 puntos en ambas encuestas. No, en la de Prodatos ya es una diferencia mucho más pequeña, de casi 12, 13 puntos, y una tendencia a estarse acercando. El voto periurbano, que es lo que yo le llamo, que son las personas que viven en las aldeas cerca a las regiones metropolitanas de todo el país, que se mueven todos los días a trabajar a las ciudades y regresan a su aldea, a esos está empezando a llegar Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque esa es gente que tiene interacción o
en redes sociales, o empieza a escuchar cosas en sus oficinas y demás, y se ve afectado. ¿Por qué eso no le pega al área rural profunda? Porque no tiene contacto con nadie más, que ese es su mismo No tiene nadie entorno. que lo organice eso. Y ese es el voto duro de Manuel Valdizón, y ese difícilmente lo pierde, que estará entre 25 y 30%, que fue lo que sacó la elección pasada. Pedro, ¿y no es posible que Sandra Torres repunte en una primera vuelta gracias no solo a que ella comparte con Valdizón, aunque por supuesto que Valdizón lleva ventaja ahí, con ese voto de ruralidad profunda, sino también porque ella cuenta con una estructura partidaria que pretendidamente podría acarrear el voto? Lo que pasa es que a la señora Torres es difícil que obtenga votos rurales o de esa perirruralidad que habla, urbano, difícil. Segundo, le puede quitar algo al señor Valdizón, pero para mí que el descenso del señor Valdizón de aquí a las elecciones en 6 puntos fácilmente van a ser personas indecisas, que en la segunda vuelta pueden hacer, pero no se van a endosar a Sandra Torres, a pesar de que la señora Torres está haciendo una campaña muy agresiva, está confrontando, ha moderado sustancialmente, está haciendo pruebas, está haciendo algo interesante buscando ese segundo lugar. Pero yo creo que corre mucho riesgo ella. Bueno, sí, pero la UNE siempre ha dicho que ninguna encuesta llega justamente a la ruralidad. Pero si lo logra, por eso decía, y la tercera clave es que Jimmy le saque más de 5 puntos a Sandra Torres en ese último espacio, porque el voto escondido de esa ruralidad puede oscilar entre 3 y 5 puntos máximos, o sea, acarreo, esa dinámica. Si él logra sacarle más de 5 a Sandra y estar a menos de 10 de Manuel, estar en ese punto intermedio, tiene una buena posibilidad en segunda vuelta. Por otro lado, no estamos tomando en cuenta que existen todavía factores externos que pueden modificar por completo todo lo que está sucediendo en Líder. Ustedes se dieron cuenta que el vocero de Líder anunció esta tarde que la semana siguiente se celebrará un circo mediático. Estas fueron las palabras que Friedel utilizó para referirse hacia un nuevo caso aparentemente de CICIG en contra de quienes, sus principales financistas. Entonces, ¿qué es lo que está anunciando Friedel de León? Despojemos de opinión, que viene un caso nuevamente fuerte en contra de ellos y está pidiendo que no se le dé credibilidad. Es el caso del transurbano. Una piedra que no hemos dicho. Es el caso del transurbano. Sí, ¿puedo tirar una piedra que no hemos dicho? Para allá. Yo creo, no, es una hipótesis atrevida. Yo creo, yo temo profundamente que llegue un momento en esta vorágine de acontecimientos que se van a dar, que el líder quiera que lo suspendan para voltear el país. No puede. Sí, entiendo. Yo creo, está haciendo todos los puntos para lograrlo. Líder se va a encontrar con el mismo dilema que el ciudadano votante. Líder se va a encontrar entre me suspenden y me sacan por lo que tú quieras, por procediendo tal, o me derrotan en las urnas. O gano. El error más grande ahora sería suspenderlo o sacarlo. Porque es posible vencerlo en las urnas, decís vos. Salvo que se vea vencida y fuerce el mismo. Pero ¿por qué habríamos de permitirle, sea posible vencerlo o no, si estamos que ajustados a transgreda todas las normas? Pero por eso, si vos lees las normas, incluso los artículos de suspensión y de cancelación de partidos políticos, son muy claros en un aspecto ¿Y qué? Atenete al espíritu de la ley. No es razonable que se le permita a un partido que transgreda todas las normas de la materia. Y nuevamente le digo, las elecciones porque hay un fraude en función de que hay un engaño. Pero esa es la interpretación que le digo, que por usted, cumpliendo completamente la norma, alguien como Mirza Arriaga no tiene ningún clavo en participar en las elecciones. Te voy a decir una cosa, ajustados completamente a las formas. Legal y constitucionalmente tenemos que poder empezar a entender que mientras más subjetivo sea quién puede entrar a ser candidato y quién no, más sujeto va a estar a que el día de mañana a un muchacho le digan, usted no puede participar porque es gay, usted porque dijo que no hubo genocidio, usted porque y entonces nos vamos a meter en un lío. Ahorita decimos no, pero... Señores, vamos a darle una breve tregua a la discusión de la política doméstica guatemalteca para trasladarnos apenas unos kilómetros más allá. Vamos a hablar de ese hecho que es verdaderamente histórico, mediante el cual hoy por la mañana el señor John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, presenció el momento en el que fue izada la bandera de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Un hecho que era impensable hace apenas
unos meses. Se trata del primer paso real. Miren ustedes, en el Vedado frente al malecón en La Habana se observa cómo sube la bandera de Estados Unidos en esa sede diplomática de aquel país. El señor Kerry dijo unas escasas palabras, pero muy significativas. Dijo: somos vecinos, tenemos un destino en común. Tomamos hace años una brecha o un camino que era absolutamente equivocado, que era el de marchar ajenos uno respecto del otro. Es necesario que ahora nos reencontremos y que busquemos un futuro común para cubanos y estadounidenses. A mí me gustan los modelos clásicos que están ahí afuera, ¿no? Pues tú sabes a mí lo que me gustó de eso. Sí. Lo primero, una cosa que me dijo Fariñas, un disidente cubano que yo no sé cuánta huelga de hambre puede hacer, cuando yo platiqué con él y con su mamá en Honduras. La mamá me agarró la mano desayunando y yo nunca había sentido cómo se transmite un espíritu. O sea, un espíritu de un sentimiento. Y me dijo Fariña: yo tengo una apuesta con un teniente coronel, me dio el nombre, de inteligencia, y es que me voy a tomar con él una Heineken en La Habana algún día. Y lo segundo que quiero decir es que a mí me ha motivado profundamente cómo esos gringos, yo los admiro, han llevado a los Marines que bajaron por última vez, que arriaron la bandera, para que estén ahí. Son ellos los que le entregan, claro. son ellos los que le entregan la bandera. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina, porque ese simbolismo, los latinos incluidos los hispanos, o sea, los hispano-latinos no lo tenemos. Destruimos profundamente nuestras tradiciones y olvidamos la simbología. Y estos norteamericanos promueven la simbología a un nivel que a mí, cuando yo vi los tres Marines, me importó un bledo el resto, en serio, y me focalicé en decir: esto se llama simbología. Tiene un gran significado. Absolutamente. Don Pedro Trujillo, ¿qué le parece a usted si arranca con nuestros nominados a ganadores? Bueno, yo voy a poner, porque como había tanto, he puesto esto, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, venga. Venga, yo quiero poner el Tribunal Supremo Electoral. Como ganador de la semana. Como ganador. Y verán por qué. Primero, porque le quiero dar un premio. No los han votado. No, le quiero dar un premio que creo que lo merecen, y es un margen de confianza, porque se están haciendo cosas que no se han hecho. Estamos exigiendo que hagan otras que pensamos que tienen que hacer, y yo quiero creer que el Tribunal Supremo Electoral va a un buen ritmo para hacer las cosas lo mejor que se pueden hacer. Y por eso lo quiero poner. Se están comiendo muchos retos, muchos insultos, y quiero creer que lo van a hacer bien. A lo mejor luego me decepciono, pero ahí va mi premio. El perdedor yo se lo quiero dar al partido líder. Bueno, se lo quiero dar por muchas razones. Uno, porque obvian todo el tema de propaganda, obvian todo el tema de sanción, les viene del norte las normas y las renormas, se quieren sacar a la justicia en el Congreso a través de modificar la ley orgánica del Ministerio Público y quitarse así sí, y hemos conocido el martes como tres de sus candidatos, los Barquín, es decir, el vicepresidente y el diputado, y el señor Loaiza, tenían un proceso abierto de extinción de bienes de dominio desde hacía tiempo. Creo que el partido en su conjunto es perdedor. Yo voy a poner un lío a nuestra producción ahora, porque le voy a pedir que saque las tomas otra vez que acaba de sacar de lo de La Habana, porque voy a cambiar mi ganador, no quiero poner el ganador que había puesto, y voy a poner justamente a Estados Unidos y Cuba, o sea, en esa situación que se dio hoy, porque siguen habiendo 53 años de embargo. Pero hoy se rompen 54 años de que esa bandera había estado izada. Bueno, no en tierra cubana, porque está Guantánamo y ahí está la bandera. Ahí están los Marines de los que hablaba Pedro. De los que hablaba Pedro. Y entonces, y no es por John Kerry, sino que Estados Unidos y Cuba, en conjunto, esto que vemos ahí hoy, las colas que habían afuera desde la noche anterior, no para el consulado, me imagino yo, pero tal vez ya para algo de esto, eso es de verdad histórico, es impactante, y ambos, y Obama lo que está haciendo en esto, con el tema de Irán, con este tema, con el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo, está marcando y dejando su legado, más allá de todo lo que puedan decir de él, está dejando lo que él quería dejar sembrado. Yo por eso pongo como ganador esa resolución entre Cuba y Estados Unidos, y como perdedor a Woody Rivera, porque después de todo lo que había intentado, después de que creyó haberse salvado como gato panza arriba con el caso de Claudia Escobar, lo traen de vuelta y tiene que pasar por un proceso donde pues esta semana se abrazaba con los demás de la bancada porque había logrado eximir a Otto Pérez Molina del proceso que él va a pasar ahora, pero creo que Woody Rivera no tendrá la misma suerte, y entonces por eso lo propongo como perdedor.
Yo quiero proponer como ganador al registrador de Ciudadanos, a Leopoldo Guerra, porque su decisión, que fue interpretada en su momento como una interpretación o muy subjetiva, en prohibir la candidatura de Alfonso Portillo, ha sido confirmada ya en todas las instancias. Creo que eso lo hace un ganador porque se reafirma a través del máximo tribunal una decisión que tomó al interpretar el artículo 113 de la Constitución Política. Y como perdedor quiero someter al señor Pedro Muadi, porque esa movida suya en tribunales, mediante la cual la secretaria de él se declara culpable de todo lo hecho y afirma que el señor expresidente del Congreso de la República desconocía todo lo que sucedía, lo hace aún más perdedor. Su imagen queda muy dañada con todo lo que la secretaria dijo durante esa audiencia. Yo voy a proponer todavía a mi ganador, que es Otto Pérez Molina, porque esta semana pues en realidad obtuvo un premio al conseguir que el Congreso de la República decida no retirarle la inmunidad, cuando en Dios y en conciencia aquí todos sabemos que sí, alguien tendría que estar en juicio, y no solamente político, sino en un juicio procesal, es el señor Pérez Molina, exactamente porque él ha sido el responsable último, final, de la debacle que está sufriendo el Estado guatemalteco por su mala conducción como hombre de Estado. En general, Otto Pérez Molina ha conducido el gobierno más nefasto y menos exitoso que hayamos visto en los últimos tiempos, cuando él se burlaba de Alfonso Portillo, y Alfonso Portillo iba rumbo a Estados Unidos. Estoy seguro que Pérez Molina no tenía conciencia de lo mucho que se le iba a recriminar a él. Y esa señora que en la iglesia de la Virgen de la Asunción, en la zona 2, le gritó corrupto y le hizo salir precipitadamente, además le gritó corrupto delante de sus nietos y delante de su esposa. Eso debe ser terriblemente vergonzoso. Pero lo hace más perdedor que ganador, creo yo. Pero creo que ganó en términos legales porque quedó exento en este momento. Y como perdedor, yo voy a proponer a Edgar Barquín, porque al enterarnos de los guatemaltecos de que hay un proceso de extinción de dominio en contra de parte de sus bienes, la verdad es que se termina de desmoronar la imagen de un técnico al que muchos considerábamos antes la persona que le proveía de prestigio al binomio del partido líder. Una pena que eso se haya terminado. Bueno, es una alegría porque al fin se va a terminar, porque si no lo dejan ahí, lo que es una pena que se hubiera quedado ahí y sigamos. Justamente 5 meses, justamente ahora a 5 meses de la toma de posesión. Muy bien. Hoy 14 de agosto. Muy bien, señores, ¿alguien va a modificar su voto? Yo, si unimos, yo había puesto el partido líder en su conjunto y una de las cosas era por lo que tú has dicho, como perdedor y a Edgar Barquín. Yo me sumo al de Juan Luis. Pedro está buscando un acuerdo conmigo, muy bien. Extendido a otras. Muy bien, don Pedro. Yo, para que me digas que estoy peleando con vos, me uno también a eso. Bueno, en el caso de perdedor. Con Edgar Barquín. Y para que vean que agrado quiere agrado, yo voy a votar por el ganador que está proponiendo Pedro. Yo creo que Pedro tiene razón. Que los magistrados del Tribunal Supremo merecen... Estamos haciendo la pinza con el Congreso. Pero les voy a decir, izada la bandera de Estados Unidos en Cuba, izada la amistad y los acuerdos entre Pedro y Juan Luis, definitivamente ya no cabe la menor duda. Aquí también hay que izar una bandera. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz fin de semana. Si vive en la ciudad de Guatemala, que celebre con mucha felicidad el día de feriado que tiene este municipio. Y ese sí es feriado. Ese sí es feriado porque es el día de la feria, el día principal de la feria del municipio de Guatemala. Y pues a todas las personas que viven en otras partes del país, que disfruten también su día sábado y que su día domingo nos acompañen, tanto a las 8:45 como en Destino 2016.